Bienvenidas, bienvenidos a Entrevistas del Club Dante en una nueva sesión con la esperanza de poder transmitiros más información y conocimiento acerca de los juegos de mesa y los juegos de rol. Hoy vamos a hablar de un tema que viene relacionado con la ABJ o cómo el poder de los juegos de mesa pueden ayudarnos a usarse en frente de necesidades e iniciativas que puedan surgir. ¿Vale? Esta es una iniciativa que yo descubrí en DAO Barcelona este año, ¿vale? Y que me apeteció traernos aquí al club para que nos contaran un poco más de este detalle. Para esto nos vamos a traer aquí a Lidia Marqués, representante de AFAC, la Asociación de Federadas de Familias de Cataluña. Perdona, lo he dicho bien, Lidia, porque al final Sí, con el lío siempre tenemos aquí. Bienvenida, Lidia, al club. ¿Qué tal? muy bien, gracias por invitarnos. Nada, a vosotros por veniros hacia aquí. Oye, esto de la FAC, ¿vale? ¿Qué es? Porque vamos a primero situar un poco a los espectadores de cuál es vuestro objetivo, a qué os dedicáis y así luego ver el por qué estabais en DAO y qué hacíais ahí. Por supuesto, nosotros somos una federación, una entidad sin ánimo de lucro que representamos a las asociaciones de familias de alumnos de las escuelas públicas de Cataluña. Y vamos desde los 3 años, toda la primaria, la ESO, hasta postobligatoria, pero sin entrar en la universidad. Vale. Entonces, lo que hacemos es representar a aquellas familias que están asociadas en los centros educativos y que quieren participar de la comunidad educativa a favor de la educación de sus hijos y hijas. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, en ese sentido lo que tocamos diferentes palos, pero hacemos desde estudios sobre qué tipo de jornada escolar es mejor, hasta participación de todas las familias, sea la diversidad que sea, de entre otros temas. Ujú. Vale, con lo cual ahí tocáis un poco toda esa parte, digamos, necesaria, porque eso siempre es muy necesario, y que de alguna manera las instituciones, pues, no voy a decir que dejan de lado, pero no le dan tanta importancia como le podemos dar el resto, ¿no? Ujú. Sí, exacto. De hecho, una de nuestras reivindicaciones más grandes es que la educación sea del todo inclusiva, por lo tanto, se Ujú, destinen aquellos recursos necesarios para que todo el alumnado tenga la necesidad que tenga, pueda aprender con igualdad de condición y con ujú. la mayor calidad posible. Vale, con lo cual ahí, digamos, eso es una asociación que vela sobre todo para que todos, desde el más pequeño al mayor, como decía, sin entrar en la universidad, pueda aprender y desarrollarse como persona. Algo genial. Ujú. Muy bien. Entonces, oye, yo os encontré en DAO Barcelona, ¿vale? DAO Barcelona, el festival, el evento más grande de juegos de mesa que hay en Barcelona, y os encuentro ahí en una mesa y nos venís a presentar Inludo, un juego de mesa, ¿vale? Que ahora me contarás un poco más de ella, diseñado por Pere Paulis Tosella, un conocido autor aquí en la comunidad. ¿Y con qué intención? O sea, ¿cómo aparecéis ahí y con un juego de mesa? Sí, aquí mismo conmigo tengo incluido. La verdad es que dentro de tenemos esta campaña para que la educación sea realmente inclusiva, los centros educativos sean inclusivos, tanto las escuelas como institutos, y tenemos muchísimas adhesiones. Entonces tenemos un grupo muy grande de familias y profesionales de la educación con el que pensamos qué campañas o qué acciones podemos hacer para sensibilizar tanto a la administración, pero también a otras familias o profesores y profesoras. Y una de las ideas que surgió era hacer un juego educativo que sensibilizara de qué recursos podemos hacer o qué estrategias tenemos para que los centros educativos sean más inclusivos. Con esta parte de que al final los juegos se aprende con ellos y también pueden educar y tener un gran valor educativo detrás, aparte del hecho de jugar para divertirnos, ¿no? Que hay muchísimo más, como que es eso, sabéis más que yo incluso. Y teníamos la suerte de, bueno, yo personalmente de
conocer a Pera Pau, porque soy muy amiga de su hija. Entonces enseguida dijimos, pues si vamos a hacer eso, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer con el mejor. Entonces nos pusimos en contacto con él y como él también está muy vinculado, aparte del mundo de los juegos, al mundo de la educación, enseguida pensó que era una gran idea y nos ayudó a desarrollarlo y a eso estamos súper agradecidas, la verdad. Vale, con lo cual ahí habéis buscado ese nexo, ¿no? Entre una comunidad y otra comunidad, ¿no? La comunidad de familias con esas necesidades y la comunidad del juego a través de Perapau, que ya os digo que, oye, nada que objetar a ello. Y oye, este juego, este Inludo, que hablabas un poco de esta inclusión, oye, para vosotros, para FAC, que esto de la inclusión, ¿qué conlleva? Para los que no somos tan o no estamos tan metidos en ello, ¿qué es esto de la inclusión? Mira, pues el título de esta campaña donde se enmarca Includo se llama Yo también voy a anar, que es Yo también quiero ir, pero precisamente porque hablamos de la inclusión no solo en las cuatro paredes del aula, sino la inclusión como global. La inclusión en el espacio de comedor, la inclusión en el patio, la inclusión en la entrada de la escuela, la Ujú, inclusión en todas las salidas que se hacen. Entonces vemos la inclusión como algo transversal y que no ayuda solo a ese niño o esa niña que tiene una necesidad específica, sino que ayuda a toda la clase, a toda la ujú, globalidad de la comunidad educativa, porque como más diversa sea, más ujú, rica será. Entonces, en ese sentido, creemos que es un valor que se tiene que transmitir y que importa y ocupa a todos, no solo a ujú, aquellas familias preocupadas porque su hijo o hija no está pudiendo acceder. Aunque sí que es urgente, tenemos que poder transmitir ese valor que realmente es para todos, no ujú, solo para algunos niños o niñas. Y la inclusión en todos los sentidos, también una parte económica, de barreras arquitectónicas, comunicativa, de entre otros elementos. Entonces, una de las cosas que tiene Includo es que se colocan diferentes elementos al lado de lo que son mesuras universales adicionales e intensivas. Y ujú, es para que los centros educativos tengan mesuras que puedan ayudar a todo el alumnado, que ujú, sirvan para todos, que son aquellas universales, que sirven mucho para aquel alumno que necesita un poco de soporte, pero es que además también ayuda al que al principio no veíamos ujú, que lo necesitaba, como puede ser dos profesores en el aula. Siempre va a ser de valor para todos los alumnos. ujú. Y después mesuras más específicas, como pueden ser un espacio donde pueda pasar una silla de ruedas sin problema o lenguaje de signos, de entre otros. Ujú. Porque aquí, como tú dices, Lidia, el hecho de plantear pues, un segundo profesor por clase, por ejemplo, no es un tema que solo se beneficie a este estudiante con esa necesidad, sino que al final también en un momento dado es beneficioso también para el resto de compañeras y compañeros del aula. Y es universal, como tú dices, o sea, es transversal. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien, y oye, en el proceso, esto entiendo que no lo habéis hecho de un día para mañana, pero Pau es bo, pero esto ha llevado su tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando y qué cosas os habéis encontrado en el desarrollo entre ambas partes, ¿no? Para poder transmitirles, porque al margen de que Perapau tenga una parte muy, muy conocedora de lo que es la parte educativa, el hecho de transmitiros vuestras ideas hacia él y que él las pudiera plasmar en esto, ¿cuál ha sido ese proceso y qué tiempo lleváis trabajando hasta que habéis visto esta caja? Ujú. Pues mira, hemos estado un poco menos de un año, pero Ujú, casi, porque desde que nació la idea, la quisimos tirar adelante, vimos que hacer un buen juego parece fácil, fácil, no lo es. ujú, Es decir, tienes que estar con profesionales realmente para poder sacar algo que sea jugable, que es una cosa ujú, que al principio no nos habíamos planteado hasta qué punto es complicado que un juego realmente sea ujú, jugable más de una partida y divertido para diferentes edades. Entonces, hasta el punto de decir, vale, vamos a hablar con alguien experto en el tema, ya pasaron unos meses. Y entonces a partir de aquí hablamos con Pau de decir, vale, tenemos esta idea en la cabeza, pero no sabemos materializarla. Y ujú, además tenemos un reto enorme
y es que queremos que sea atractivo para adultos, es decir, Ujú, para familias, profesorado, de entre otros jugones que también se lo puedan ujú. pasar bien con este juego, hasta niños y niñas y adolescentes, que eso sí que fue uno de los retos más Claro, grandes. Porque, ahí te iba a preguntar, porque hablabas que abarcáis toda una edad y además en vuestra web hay como el espacio de colegio y el espacio instituto. Y son dos sí, mundos totalmente diferentes también en esto, porque claro, ¿cómo lo enfocas ahí a los chavales y chavalas que a cierta edad te están diciendo, pero a mí qué me cuentas? totalmente. Y veíamos que incluso a nivel de ilustración, que también nos ayudó Pedro Alberto, que nos decía, no es lo mismo ilustrar para un niño o niña de 8 años que un adolescente. Claro, Entonces, al final las ilustraciones sí que cogimos algo que puede ser medianamente atractivo para para ambas ambos, pero partes. también costó a nivel comunicativo. Y como decías, pues es la idea que le surgió a Pera Pau mejor, que era hacer la modalidad Ujú, escuela mucho más sencilla, especial para niños y niñas que se sitúan en esta etapa de primaria o personas que quieran un juego mucho más sencillo, y después la modalidad de instituto donde la cosa se complica y ya tienes muchísimos más espacios, los objetivos van cambiando según la partida, o ujú, sea, es mucho más compleja y en ese sentido también es más estimulante para aquellos que lo busquen. ujú. Y bueno, fue una solución que acabamos encontrando que al principio ni nos imaginábamos que tuviera esas dos partes. Y el juego tiene, pues, toda esta modalidad de escuela, esta modalidad de instituto en este formato para Ujú. que también pueda jugar incluso una clase entera. Que Vale. también era una idea que Perapau nos transmitió de decir, jo, y si ya que lo hacemos, y si lo hacemos para que puedan jugar todos y todas, Ujú. entonces también surgió además esta idea de que el tablero no fuera una cosa cerrada, sino que cada persona pudiera tener su propio tablero. Su propio y pudierais hacer digamos una partida conjunta por decirlo así a la vez, ¿no? En ese sentido. Sí, Ah, exacto. mujer, y muy interesante. Además, ahí es eso, la aportación de Perapau desde su visión de autor, pues es siempre Sí. muy interesante a llevarlo a ello y buscar ese, oye, vamos a hacer dos juegos en uno. ¿No? Sí, La versión estándar, por llamarlo de alguna manera, y la versión premium o la versión experta, ¿no? Para el sí. instituto. Que era una de las cosas también complicadas, hacer sencilla la versión base, Ujú, porque enseguida, para los que estáis en el mundo del juego, enseguida empezáis a decir, vale, este elemento, el siguiente, para que sí sea más interesante, más complejo. Y es como, uy, es que aquí un niño de 8 años se ha perdido. Entonces, ujú. nosotras sí que era como importante decir, simplificar, simplificar, simplificar. para, pa- O sea, para que poder tuvimos bajar que... esas ideas, ¿no? Y que Claro. realmente no fuera algo complejo y no perdiera tampoco el foco de lo que busca. Y es que al final esto tiene el trasfondo de que la persona que juega entienda y coja el mensaje de decir, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, no, claro, porque esto pues necesito, tiene una persona un problema de estímulos, tiene un problema de acceso, tiene un problema de atención, etcétera, ¿no? Y que no Totalmente, se que hablamos. convirtiera y las mecánicas no se comieran el objetivo, ¿no? Sí, eso era todo un reto, porque al final es lo que dices, el juego tiene que ser jugable, pero no dejamos de hablar de un derecho, que es el Ujú, derecho a la educación, incluso también se mezcla el derecho de la igualdad y no discriminación, y eso ujú. tiene que estar presente. Eso es muy complejo y no es fácil llevarlo a un juego, pero bueno, ahí yo al menos puedo decir que se resuelve muy bien, porque en este caso tuve la oportunidad de probarlo, además lo probé con mi hija que tiene 7 años y bueno, aunque ella es jugona, ya fue muy bien y fue muy interesante y además luego salimos en plan, oye, ¿qué has visto de esto? No, pues claro, es que en la clase tenemos a tal que, ¿sabes? O es verdad que hay una persona que viene con un niño o una niña que viene en silla de ruedas, ¿no? Y entra por la rampa y no entra por la misma puerta que nosotros. ¿Por qué? Claro, pues este tipo de cosas siempre ayudan. Claro, qué interesante que tuvierais este espacio de reflexión, que al final también es lo que Ujú, busca de forma directa pero indirecta, porque no está incluido en el juego, ujú. toda esta dinámica, pero es lo que buscamos, así que me alegro mucho que lo gozarais también. Sí, sí, no, eso está ahí. Mira, y ahí lo tenéis como tip, pensar en actividades para el posterior, que eso seguramente los profesores y profesoras, muchos de ellos que vayan a utilizar este juego, seguro
que ya tienen ideas, pero no está de Claro. más que les ayudéis, porque además ahora todo esto del aprendizaje basado en juegos es algo que está muy a la vista. De hecho, aquí en el Club Dante, nuestra compañera Ida es especialista, es maestra y además se lleva los juegos ahí al aula y nos habló de las posibilidades que tiene esto, con lo cual es importantísimo para ello. Y oye, entrando un poquito en el juego, sin entrar en el detalle, oye, ¿cómo funciona o cuál es, de qué manera disponemos de esas hojas, de esos tableros que me has enseñado para que el alumnado juegue? Vale, no sé si acabo de entender tu pregunta, pero si no me dices. O Sí, sea, al sí. final en la caja de Includo tiene un bloque con todos estos Ujú. tableros que por la Vale. parte de delante es escuela, por la Es. parte de atrás instituto. Entonces, a partir de aquí, si se termina el bloque, Ujú, están libres en nuestra página de afac.cat para poder imprimir más y ujú, seguir jugando. Entonces, cada alumno, cada alumna, cada persona que juegue ujú. tiene en la modalidad de escuela los objetivos a Vale. cumplir, aquello que debe perseguir para ganar más puntos, y en la modalidad de instituto tenemos diferentes cartas que nos marcan los objetivos que se van Vale. a tener que buscar. En este caso, por ejemplo, tengo la del respeto. Pues todo Vale. está vinculado además con la educación Vale. inclusiva o con valores que se transmiten. Vale. Entonces, una vez tenemos claros los objetivos, a partir de diferentes cartas de dibujo, nos Vale. van a indicar qué dibujo tenemos que realizar y la parte, a ver, voy a buscar la parte donde tenemos que realizar este dibujo. Como por Vale. ejemplo, en el gimnasio vamos a tener que dibujar esta redonda más grande y esta redonda más pequeña. Vale. Siguiendo el objetivo del tablero, tendremos que seguir la estrategia para decidir dónde ponerla y así ir ganando más puntos. Vale. Aparte, y esto se hace hasta que se terminan las cartas, haciendo un recuento de los Ujú, puntos sacados. Aparte, hay la oportunidad de hacer el juego cooperativo, y es que el tablero ujú, no me lo quedo yo de forma individual, sino que en cada ronda, es decir, cada vez que sacamos una carta de dibujo, ujú. nos cambiamos el tablero y así acabamos sacando las Vale. escuelas más inclusivas gracias a la participación de De todos y todo todas. eso. Vale, vale. Con lo cual, esa parte de arriba, la versión escuela, lo que te marca es decir, de qué manera lo que me indica esa carta puedo yo jugar y colocarla, ¿verdad? Para, oye, si la cumplo, tengo un check, tengo esa medalla y tengo que hacer Exacto. tantas como de esto. Muy bien, ¿vale? Con lo cual, tenemos por un lado, además, no solo la versión estándar o básica y la versión premium, sino que además tenemos la versión competitiva, es decir, que cada alumno o alumna tiene la suya y a ver quién sacamos puntos, pero sino también la cooperativa dentro del mismo juego, es decir, es un cooperativo competitivo a la vez, o sea, Sí. está ahí. Veo que Perapao y vosotros habéis encontrado, habéis abarcado todas las opciones posibles en el juego. Sí, es un juego que queríamos que también es eso, que se adaptara a muchas edades, pero también a diferentes formas de querer jugarlo. Entonces, sí que está marcado, pero a la vez deja espacio para poder adaptarlo a las necesidades del grupo o de los participantes. Muy bien, muy bien. Y oye, eh, ¿esto dónde se localiza en Ludo? ¿Dónde podemos comprarlo? Incluso lo podéis comprar directamente desde nuestra web, hay un Ujú, formulario y podéis acceder allí ujú, y comprarlo sin problema. Y si no, Diversual Shop en Barcelona también lo ujú. tienen físico y podéis ir allí a adquirirlo. Mira, bueno, pues sí, eso es importante tenerlo presente. Y oye, ¿qué experiencia, qué feedback estáis teniendo más allá de lo que hayáis recibido en DAO? Si ya hay escuelas que lo están probando, que lo están utilizando, qué feedback tenéis al respecto? Sí, tenemos la suerte de que podemos ir estando en contacto con las personas que van comprando el juego, sobre todo al principio, para saber su Ujú, valoración, y en el aula ha funcionado muy bien. Las personas que están vinculadas a la educación y que además les gustan el juego, ujú, nos comentaban que era un juego con muchísimo potencial, y en ese ujú, sentido que les permitía hablar de un tema bastante complejo y abstracto ujú. con alumnos de una forma muy clara. O sea, para introducir, que era fantástico en ese sentido. Y aparte que la gente que tal vez no está tan vinculada o sensibilizada con el mundo de la educación o la inclusión, nos ha comentado que es un juego
divertido que volverían a repetir partida. Entonces, para Ujú, nosotras esto ya es como genial, porque queremos que sirva como reflexión, pero también que no se quede en la estantería, sino que se pueda ir ujú, jugando. Estamos muy contentas y como tú comentabas antes de decir, jo, pues una guía de cómo establecer este diálogo de ujú, reflexión con tus hijos, hijas o alumnado puede ser interesante. Es un reto que tenemos marcado y esperamos poderlo sacar ujú, en breve porque realmente en el equipo tenemos personas que nos pueden ayudar a sacar esta guía para ujú. acompañar el juego y creemos que puede dar mucho valor. Mucho valor, sí, sí. Y además es eso, si está siendo una experiencia buena, también he visto a través de la Mucho. web que habéis montado sesiones de participación en alguna biblioteca, etcétera. O sea que entiendo que vuestra intención no es quedaros aquí, sino, oye, seguir dándole visión al juego, que la gente participe oye, darle esa continuidad que esto requiere, ¿no? Por supuesto, es nuestra idea y seguir haciendo tardes para poder testear y jugar el Ujú, juego con las personas interesadas. O sea, seguimos potenciando ujú. esta creación hasta donde podamos. Muy bien, muy bien. Y oye, ideas. Después de esta experiencia, ¿tenéis ideas más allá? O sea, ¿os habéis dicho, oye, esto funciona, vamos a pensar en más cosas? ¿O aún es temprano para ello? Aún es temprano, estamos muy orgullosas, muy contentas, pero como aún estamos en proceso de dar a conocer, Ujú. incluso no nos hemos pasado No os habéis pantalla. volcado aún, ¿no? No habéis No, pasado pantalla. Bueno, bueno, oye, no, ya. aún así, cualquier propuesta nos podéis escribir y encantadas. Seguro que recibiréis. Oye, pues Lidia, muchísimas gracias por toda esta información de Ingludo. Una información muy necesaria, una información que puede ayudar a otras asociaciones, a otras comunidades, seguro a verlo, que puede compaginar muchas historias y que además demuestra de que el juego de mesa es cultura y es una herramienta perfecta para el aprendizaje. Y oye, desde el Club Dante estas cosas nos gustan y animaros a seguir con esta tarea y que saquéis más cosas, oye, ¿por qué no? Claro, pues muchísimas gracias a vosotros por dar este espacio. Muchísimas gracias Lidia y gracias a la FAC y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.